Señor, ¿cuántos bendicen el nombre del Señor en esta mañana? Le damos a Dios toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, amén, porque Dios es bueno. Bueno, ya estamos llegando al final del mes de octubre, que es el mes nacional de la Biblia, y hemos estado durante todo este mes hablando de la importancia de la palabra del Señor y cómo la palabra de Dios afecta directamente nuestras propias vidas. Hoy vamos a darle cierre a nuestra serie, El Poder de la Palabra de Dios. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Evangelio de Mateo, capítulo 4. Y vamos a leer ahí la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 4. ¿Cuántos han sido bendecidos durante este mes con la serie El Poder de la Palabra? ¿Qué de lo que ha escuchado ha sido lo que más le ha bendecido de todo lo que hemos dicho? ¿Qué de lo que ha escuchado ha sido lo que más le ha bendecido durante todo este mes? Dice la Biblia, así leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Oremos al Señor. Padre eterno y soberano, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu fidelidad, tu amor y misericordia para con nosotros, tus hijos, Señor. Gracias porque nos has dado tu palabra, Señor. Ella es la verdad, ella es la espada del Espíritu, Señor. Ella es la lámpara y la lumbrera que nos alumbra en el camino, Señor. Ella es la dulce miel que sale del panal, que nos alegra la vida, Señor. Gracias por tu palabra, que es como el martillo que quebranta la piedra y como el fuego que arde en nuestros corazones. Señor, que tu palabra en esta mañana corra y sea glorificada. Y que tú bendigas, Señor, a cada uno de los que la reciben. En el glorioso nombre de Jesucristo, la iglesia dice amén y amén. Dele la gloria al Señor en esta mañana. Hoy quiero cerrar la serie El Poder de la Palabra con la quinta entrega y el tema para el día de hoy es Logos y Rema. Dígalo conmigo, Logos y Rema. Ahora dígale a la persona que tiene al lado, dígale Logos y Rema. Cuando estamos hablando acerca de la palabra del Señor, hay dos términos en la Escritura con los cuales se define lo que es la palabra. Esos dos términos son dos términos griegos, uno es logos y el otro es rema. Sé que usted pensará al hablar de griego, entonces estamos hablando del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el antiguo, hebreo y arameo. Entonces, ¿cómo podemos decir que la palabra o las palabras del Señor son logos y son rema? Porque no necesariamente cuando estamos hablando del logo y de rema
estamos hablando de un concepto aislado, sino de la experiencia que cada persona tiene cuando entra en contacto con la palabra. Podríamos de alguna manera definir que el logos es la palabra que salió de la boca de Dios, pero está registrada en la Escritura. Es decir, que cuando usted lee la Biblia, usted entra en contacto ¿con qué? Con el logos. Dígalo conmigo, el logos. No con el loco, con el logos. Entonces, usted esta mañana seguro leyó la palabra. ¿Cuántos antes de venir a la iglesia leyeron la palabra? Entonces usted entró en contacto con el logos de la palabra del Señor. Es decir, con el registro de las cosas que un día salieron de la boca del Señor y ahora están escritas en la palabra. Pero hay momentos en nuestra vida en el que la palabra pareciera que saliera del libro y pareciera que pudiésemos escuchar la voz de Dios diciéndonos: haz esto o haz aquello. Entonces ese concepto de poder recibir la voz que sale de la boca del Señor, las palabras que salen de la boca del Señor, es lo que nosotros entendemos como un rema. Así que el rema es una palabra que sale de la boca de Dios, pero que es una palabra que te inspira, una palabra que te motiva, una palabra que te da dirección en un momento específico de tu vida. Todos los que estamos aquí conocemos versículos bíblicos, pero algunos de esos versículos en nuestra vida y en eventos específicos de nuestra vida han cobrado una relevancia, una importancia mucho más fuerte. ¿Cuántas veces estuviste siendo tentado, pero una palabra de Dios que oíste ahí en tu espíritu, algo del Señor que te decía, no lo hagas, algo del Señor que te decía, mi voluntad es esta para ti? Y cuando tú recibiste esa palabra que nadie te la estaba diciendo en el momento, tú sentiste que era la voz de Dios. Es decir, que estuviste en contacto con un rema de Dios en el instante. De manera que nosotros en la vida cristiana estamos permanentemente disfrutando de una combinación de la palabra. La palabra que es logos y la palabra que es rema. En este texto específico que acabamos de leer, la Biblia dice que el Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto. Y allí dice la Biblia que lo lleva para ser tentado. No era Dios quien iba a tentar a Jesús. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Que el tentador era el que vendría a tentar a Jesús. Es decir, que es una prueba que Dios mismo como Padre está presentándole a su Hijo. Esa prueba podríamos pensar que tenía varios objetivos. Uno de ellos, que el Señor pudiese mostrarnos a nosotros la dependencia que debemos tener de Él. Que nuestra confianza debe estar puesta en Él. Y que las palabras de Dios tienen que convertirse en el sustento, en el soporte que te ayuda en medio de la dificultad. Así como Él fue tentado, usted también será tentado. Probablemente muchos ya han sido tentados. Y cuando hablamos de tentaciones no estamos refiriéndonos específicamente a una tentación en el área de la vida sexual. Podemos ser tentados de muchas maneras, tal como la Biblia los muestra en las diferentes tentaciones que Jesús tuvo que experimentar. Dice la Escritura que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y era lógico. Algunos de nosotros venimos a un ayuno de mediodía y a las 11 tenemos hambre. Ahora imagínate estar 40 días sin haber comido nada. Es evidente que tenía hambre, que tenía una necesidad profunda del cuerpo. Y necesidades del cuerpo todos tenemos. Las diferentes necesidades que son básicas y que deben ser saciadas o suplidas. Así que Jesús tenía una necesidad básica que era comer. Y dice la Escritura que cuando tenía esa necesidad de comer, apareció el tentador. Noten que el tentador aparece en la parte más débil de la vida de Jesús. Es decir, en la parte más frágil de su existencia. Noten que la tentación nunca vendrá cuando está fuerte en la vida del espíritu.
La tentación nunca vendrá cuando estás en tu mejor momento de oración o de vida con Dios. La tentación vendrá en esos momentos donde eres frágil, donde eres débil, donde hay posibles aberturas en tu vida en las cuales el enemigo logra encontrar ocasión para hacerte caer. Así que en medio de esa debilidad física que tenía el maestro, dice la Biblia, vino el tentador. Y el tentador vino a tratar de poner en duda la identidad de quién era Jesús. El versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Nota cuál fue la tentación. Si eres hijo de Dios. Es decir, la tentación viene directamente a poner en duda la identidad del maestro. Cuando el enemigo viene a tentarnos, viene a poner en duda quién tú eres. Por eso él sabe que todos los que están en esta mañana aquí son escogidos de Dios. Son predestinados por Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía con ustedes un plan. Y tiene un propósito que Él mismo se ha propuesto cumplir en nosotros. El enemigo ha descifrado muchas de las cosas que Dios tiene para nosotros. E intenta poner a prueba si tú mismo estás seguro de quién eres. Porque cuando cedes a una tentación implica que todavía no tienes la seguridad de quién eres. Cuando estás claro en tu identidad, en quién eres en Dios y para qué estás en esta tierra, entonces esa fuerza que tienes en tu identidad, que te la da el Señor y que te la da la palabra, puedes vencer las tentaciones. No que las tentaciones no te van a sacudir, sí. Muchas veces te zarandearán. Otras veces te sentirás frágil, débil. Y muchas veces caerás en ella y te sentirás la persona más sucia del mundo. Pero la tentación viene a mostrarnos qué tan identificados estamos con Dios y con lo que somos. Qué tanto creemos que Dios es realmente nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos y que Él tiene un propósito para nuestras vidas. Si permanentemente caes en la tentación es porque todavía no tienes claro quién eres. Pero un día se te revelará tu identidad. Y por la palabra Dios afirmará tu corazón, haciéndote saber para qué estás en esta tierra, y te darás cuenta que no vale la pena ceder ante la tentación. Aún en medio de ella Dios nunca te dejará solo. La Biblia dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, nadie está obligado a ceder a la tentación. La Escritura dice que con la tentación Dios también pondrá la salida. Y entonces la salida es el lugar que escogen aquellos que saben quiénes son en Dios. Por eso, si estás siendo tentado de alguna manera, comienza a considerar quién eres en el Señor. ¿Para qué naciste? ¿Cuál es el diseño de Dios para tu vida? ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para con tu casa y con tu llamado? De seguro, si tienes estas consideraciones, toda tentación perderá fuerza y perderá valor delante de ti. El tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas palabras que se conviertan en pan. Así que Satanás sabe que Jesús tiene hambre y sabe que tiene el poder para hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que Satanás le está proponiendo a Jesús es precisamente algo que sabía que Jesús podía hacer. Tenía toda la autoridad y el poder para hacerlo. Pero él sabía que la palabra no es para usarla de esa forma, sino por el contrario, la palabra tiene que convertirse en el sustento, en lo que te sostiene, en lo que te mantiene y en lo que hace más fuerte tu integridad. Así que el Señor le dijo, respondió y dijo en el versículo 4, escrito está. Así que Jesús se remite no a lo que él piensa, no se remite a una opinión personal. La Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia prudencia. Muchos de tus errores han sucedido porque tú has pensado que todo lo sabes y no has considerado lo que Dios dice. Por eso es importante que nosotros tengamos cada vez más cercanía con la palabra del Señor. Que escuchemos lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque las palabras son la expresión del pensamiento. Cuando una palabra sale de tu boca y esa palabra no es lo que tú estás pensando, esa palabra será mentira. Será una palabra hipócrita. Será una palabra disfrazada.
Así que la palabra de Dios cobra autoridad cuando tú la hablas, y lo que tú hablas es lo que tú estás pensando. Lo que tú hablas es lo que tú estás sintiendo. Entonces lo que sale de lo más profundo de ti, eso es la palabra. Así que Jesús dijo: en el corazón de mi Padre está esto. Y por eso Él lo reveló a santos hombres que plasmaron aquí en este libro esas palabras. Las palabras del Señor están aquí en la Escritura. Aquí está lo que Dios piensa, o por lo menos gran parte de lo que Él piensa de ti, de lo que Él piensa de tu familia, de lo que Él piensa de tu descendencia, de lo que Él piensa de tu generación, de lo que Él piensa de tu llamado. Entonces, ¿cuántas veces te has preguntado qué piensa Dios de mí? Pero si nunca has ido a la Escritura, no lo sabrás. Por eso necesitas ir a ella, porque allí está la intención directa de Dios para ti. Jesús se remite a lo que Dios dice y le dijo: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le está diciendo: sí, mi cuerpo necesita pan, pero no solo con el pan el hombre se puede sostener. No solo con la comida, hay cosas más importantes que las necesidades de la carne. Hay cosas más importantes que son las necesidades del espíritu. La gente se afana por suplir todas las necesidades de la carne. La carne necesita ropa, vamos saliendo a comprarle ropa a la carne para que se vea bonita. La carne tiene hambre y sacas de donde no tengas porque tienes hambre. Y acabaste de comer, pero pasaste por encima de la venta, te dio hambre y volviste a comprar porque la carne tiene hambre y la carne hay que suplirle todo. Pero ¿cuántas veces tu espíritu te ha pedido pan? ¿Cuántas veces tu espíritu te ha pedido tráeme vida? ¿Cuántas veces tu espíritu te ha pedido necesito fuerza? ¿Sabes? Muchas veces el cansancio de tu cuerpo es el reflejo del cansancio de tu espíritu. Muchas veces la debilidad que sientes es la debilidad que hay en tu espíritu. Cuando el espíritu está fortalecido y está lleno de vida, el hombre en toda su totalidad está lleno de vida. Por eso no viene a la iglesia a dormirse. Por eso cuando está frente a las palabras del Señor, está atento. ¿Por qué? Porque es un manjar que se le está dando a su espíritu. Él sabe que probablemente no entiende ni siquiera todo lo que se está diciendo, pero todo lo que está llegando son semillas que están siendo implantadas en lo más profundo de su espíritu. Probablemente muchas de ellas no den fruto hoy, pero el día de mañana vas a necesitar la palabra que hoy te está dando, y esa palabra va a convertirse en el alimento que va a sostener tu espíritu, que te va a mantener de pie. Quizás mañana vas a tener una prueba, quizás mañana vas a atravesar por una situación donde la palabra que está siendo sembrada hoy va a comenzar a dar fruto. Y por eso el diablo trata de robar la palabra antes que llegue a ti, antes que se inserte dentro de ti, porque después que la palabra entre a ti, la palabra ya no volverá a ser lo mismo. La palabra ahora tendrá poder reproductivo, la palabra ahora fructificará. Por eso a Satanás le interesa que las palabras del Señor no lleguen a tu corazón. Porque cuando lleguen a tu corazón, aunque son pequeñas ahora, aunque muchas son promesas que tú ves lejanas, un día esa semilla brotará y se convertirá en un árbol fuerte que te dará el fruto que Dios te ha prometido, y todas las promesas que Dios un día te ha dado se cumplirán, porque el que soltó la palabra es fiel, porque fiel es el que habló, porque fiel es el que prometió, fiel es el que la va a cumplir. Vamos, alguien tiene que decir gloria a Dios. Vamos, dígale al Señor: gracias por tus promesas, gracias por tu palabra. Esa palabra que Jesús usó era una palabra que ya se había dicho mucho tiempo atrás. Estaba escrita. Es decir, que esa palabra era logos. Pero un día Jesús necesitó esa palabra. Hay días en los que tú necesitarás una palabra. ¿Sabes por qué muchas veces te deprimes y no puedes salir de la depresión? Porque no tienes una palabra en que agarrarte.
La depresión es como caer en arena movediza. Por más que pataleas y te desesperas, lo que haces es hundirte más. Necesitas algo de afuera que te sostenga y con fuerza te saque los pies del lodo cenagoso. Cada vez que les insisto que lean la palabra, no es porque no tienen más nada que hacer, sino porque las van a necesitar en algún momento de sus vidas. Y mientras más el hombre y la mujer de Dios conozca más la palabra de Dios, va a conocer más el carácter de su creador, va a conocer las cosas que Dios puede hacer. Decir que para Dios todo es posible es fácil, pero saber en qué cosas específicamente en mi vida me puede ayudar no es tan fácil. Eso tiene que revelárseme. Y el Señor desea que tú leas la palabra. Y que así como dedicas tiempo a alimentar tu carne con entretenimiento, horas pierdes delante quizá de un televisor, de un celular. Y vuelvo y insisto, aquí no tenemos problema con eso. Pero si estás 2 horas en Facebook, estás 4 en la Biblia. Si estás 1 hora en el televisor, estás 2 en la Biblia. Es decir, que la balanza siempre se incline a que lo que más tú comes sea vida espiritual. Porque si tú no comes vida espiritual, tú vas a ser un carnal en esta iglesia. Y me vas a tener a mí más canoso de lo que ya estoy. Y me vas a tener arrugado. Y como pastor no voy a poder crecer ni ayudarte a crecer. ¿Por qué? Porque estoy lidiando contra un monstruo que no quiere cambiar, que no quiere ceder, que no quiere morir, que no quiere dejar sus antiguos pecados, que quiere persistir. Y entonces no podemos hacer que el poder del evangelio se manifieste en tu vida para traer una transformación y que todas las palabras de Dios que son reales, que estos hombres las vivieron, yo quiero que tú las vivas, que tus hijos las vivas. Por eso el Señor le dijo a Moisés: estas palabras son para ti, para tus hijos, para que vivas. Las palabras de Dios es para que usted viva la vida que Dios preparó para el hombre. Si usted no tiene las palabras del Señor en su corazón, usted va a vivir con los conceptos que le dan los hombres en el mundo, con los conceptos que oyes en la televisión, con las ideas de las redes, y eso es lo que va a llenar tu cabeza. Y la Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y se ocupan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y se ocupan en las cosas del Espíritu. Y cuando hablamos de ocuparnos de las cosas del Espíritu, no es que estés 24 horas aquí metido en la iglesia, sino que en todas las cosas que tú haces en tu vida, tú tomas la dirección del Espíritu. Toma las decisiones que el Señor dice. Hace las cosas conforme a la palabra del Señor y vives conforme a su voluntad. Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta va a cambiar tu vida. Va a cambiar radicalmente la forma como tú vives. Hay cosas que el hombre todavía ni siquiera se imagina que puede vivir, porque el hombre piensa que la única felicidad está después de 3 tragos de ron, de 4 pases prohibidos. Y no, mi amado, la vida es mucho más que eso. La vida es gozo, la vida es paz, la vida es tranquilidad, la vida es acostarte y dormir tranquilo, sabiendo que tu pensamiento persevera en el Señor y que te levantarás lleno de paz como te levantaste en esta mañana. Y vas a ver esta semana con unos ojos diferentes. Y aunque diga lo que diga el periódico, aunque diga lo que digan las noticias, a ti te irá bien. La Biblia dice: decirle al justo que le va a ir bien, porque va a comer del fruto de su trabajo y va a disfrutar de todo lo que Dios le dará. Y usted comenzará a ver la vida desde la óptica divina. Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre. Está equivocado usted. Caballero, usted está equivocado. Si usted piensa que usted me va a hacer caer a mí con un bocado de pan, usted está equivocado. ¿Sabe? Jesús está tomando la autoridad de quien sabe usar la palabra del Señor. Y le dijo: escrito está. Porque lo que está escrito es lo que tiene autoridad. El Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, hay una ley que es inquebrantable, inmodificable y que siempre permanecerá. Y es la ley del Señor. David confiaba en esa palabra. Esa palabra era el soporte para su vida y lo que hizo que todos los miedos del salmista salieran huyendo.
Porque cuando conoces la palabra del Señor te das cuenta que Dios no te dio un espíritu de cobardía. Te dio un espíritu de poder. Te dio un espíritu de amor. Te dio un espíritu de dominio propio. El Salmo 56, versículos 10 al 11 dice la Biblia: en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El hombre puede hacer muchas cosas y puede decir muchas cosas, pero tú no temerás lo que el hombre dice. ¿Por qué? Porque tú confías en lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios dice es superior a lo que el hombre dice. Por eso no tenemos temor. Por eso no tenemos miedo de amenazas, de que te vamos a hacer esto, lo otro, te vamos a lanzar, te vamos a hacer esto. Que digan lo que digan. Mi confianza no está en las palabras de ellos. Mi confianza está en las palabras de mi libertador. Mi confianza está en la palabra de Dios. Vamos, tu confianza tiene que estar en lo que Dios dice. No en lo que dicen tus enemigos, no en lo que dicen tus adversarios, no en lo que el diablo mismo te dice. Tu confianza debe estar en la palabra del Señor. El Salmo 119, versículo 42, el salmista dice: y daré respuesta al que me afrenta, a ese que me quiere ver caer, a ese que me quiere derribar, a ese que me quiere destruir. Yo tendré una respuesta para él. Cuando nuestros enemigos nos atacan, nosotros tenemos que saber qué vamos a responder. Pero cuando no tienes un logo de Dios en tu corazón, cuando no has leído la Biblia y no tienes ningún fundamento bíblico en tu corazón, ¿qué le vas a decir al diablo? ¿Qué le vas a decir a la tentación cuando la tentación venga? ¿Qué le vas a decir a la pobreza cuando venga? Porque la Biblia dice que la pobreza vendrá sobre nosotros como hombre armado. Y así como viene la pobreza, vendrán muchas cosas también. La maldición vendrá. Y cosas vendrán a tratar de entrar a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia. Y no vendrán con rosas y chocolates. Vendrán como hombres armados a tratar de derribarte y destruirte. A tratar de derribar los muros que estás construyendo. Esa nueva familia, esa nueva historia que estás construyendo para los que llevan tu apellido. Se levantarán los Zambalá. Se levantarán los Tobías, se levantarán los Gesé. ¿Qué le dirás a ellos cuando se levantes? Oh, ¿quién podrá defenderme? No, hermano. Eso no es lo que puedes decir. El chapulín no aparecerá. Necesitas llamar a alguien que verdaderamente pueda libertarte y pelear por ti. Necesitas llamar a alguien que te dé la fuerza. Alguien que ponga en tu mano el arco de bronce. Alguien que te ponga una espada en la mano. Alguien que saque afuera tu cobardía y te llene de valentía. Que te dé nuevas fuerzas para que tú puedas ir a hacer lo que te corresponde. El salmista dijo: y daré respuesta a quien me afrenta, porque en tu palabra he confiado. Aleluya. Así hablan los hombres de Dios. Daré respuesta a esa enfermedad. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he confiado. Mi fe está puesta en la palabra de Dios. Le daré respuesta a esa depresión. Le daré respuesta a esa tristeza. Es más, ya viene por ahí con 2 maletas a buscarme en diciembre. La estoy esperando que llegue. Porque yo no voy a vivir un diciembre ahí que melancólico y que recordando llega Navidad sin ti, llega Navidad sin ti. Que te vayas con los buquis. Porque mi fin de año va a ser glorioso. No, alguien tiene que creer eso. Aleluya, usted no va a estar ahí recordando cosas con dolor. No, usted va a decirle: Dios, gracias por un año más de vida. Gracias por una victoria más. Gracias porque superamos un desierto nuevo y ahora estamos entrando a una nueva tierra prometida. Porque 2026 va a ser mejor que este. Tienes que creerlo ya, declararlo ya y vivirlo ya. Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el Logos es la palabra que salió de la boca de Dios, pero ahora está escrita. Y está escrita aquí como un recordatorio de lo que está en el corazón de nuestro Dios, a lo cual tú puedes remitirte. Hace unos meses atrás veíamos un documental en casa y explicaban sobre los monumentos que las civilizaciones antiguas dejaban como recuerdo de los eventos que habían ocurrido en determinados lugares.
Y hasta ese momento entendí algunas cosas que la Biblia dice, porque la Biblia dice en varios aspectos, y usted lo ha tenido que leer, que algunos hombres ponían piedras como recordatorio, y esta piedra será un recordatorio para que cuando los hijos vengan y digan, ¿qué es esta piedra? Entonces yo poder decirles las cosas que Dios hizo conmigo. Entonces yo veía en el documental eso porque siempre me causó interés lo de la piedra. Y siempre estuvo dando vueltas en mi cabeza. ¿Cómo los hijos de los hijos verán una piedra y sabrán que esa es una piedra especial? Si no tiene nada de especial, debe tener algo especial esa piedra. Y estaba entonces viendo el documental y los antiguos dejaban piedras, pero no eran piedras cualquiera. Eran piedras que tallaban, en las cuales dejaban las inscripciones de esas grandes hazañas que ellos habían tenido. Y en el caso de los hombres bíblicos, muchos de ellos dejaron escritas en piedras, como en lápidas, como en placas, las historias de cómo Dios los había ellos liberado de sus enemigos. Y claro, cuando una persona va por la calle y usted llega a una plaza y usted ve una placa, ¿qué es lo más natural que usted hace? Usted se acerca a leerla. Y uno dice, esta placa, ¿qué será? Y ahí dice, ¿por qué razón está la placa? ¿Qué está conmemorando esa placa? Y entonces entendía que Dios a los hijos le dio muchas veces victorias. Y que ellos dejaron esas piedras allí como referencia para cuando los hijos de ellos preguntaran ¿qué significa esta piedra? Puedan leer allí. Así el Señor nos sacó con mano poderosa de Egipto, donde éramos esclavos, pero con su poder fuimos libres. Y entonces la nueva generación sabría que había un Dios que había hecho algo poderoso por sus padres. Amado, la palabra de Dios es como esa piedra. El Señor dice, ven a ella para que leas aquí lo que Él ya hizo en el pasado, lo que Él ya hizo con los antiguos, lo que ya hizo con Abraham, con Moisés, y cómo con mano poderosa les dio la victoria. Cada vez que tú vas aquí, tú vas a ver el recordatorio de lo que Dios ya hizo. Pero no solamente fue lo que Dios ya hizo, porque esta no es palabra muerta, esta palabra tiene vida, esta palabra está activa, esta palabra está vigente. Lo que Él hizo con otros también lo puede hacer contigo, porque el Dios que los libró a ellos es el mismo Dios que estamos adorando el día de hoy. El Dios que le dio la victoria a ellos es el Dios que también a ti te dará la tuya. Pero tienes que ir a conocer lo que Dios hizo para poder declarar lo que Él va a hacer ahora. El rema del Señor. Cada vez que lees la Escritura, entras en contacto con esa palabra que el Señor ha plasmado. ¿Para qué? Para que tú aprendas a conocerle y a conocer sus caminos. Amado, y qué maravilloso que hoy nosotros en este tiempo podamos contar con este libro. El libro de Dios. Las palabras de vida, como dijo el profeta. Qué bueno que hoy tenemos a nuestro acceso este material, ignorado por algunos, prácticamente extraño para otros. Pero todo está aquí, mis queridos hermanos. La fuerza y el poder de la iglesia está en lo que cree en Dios. Y lo que cree en Dios está revelado aquí. Juan dijo en el capítulo 1, en el principio era el verbo, ahí el término es logos. En el principio era el logos. Y ese logos del que está hablando Juan es Cristo. Así que Cristo es la misma palabra encarnada. Cristo es la gloria de Dios manifestada. Cristo es todas las virtudes del Padre mostradas a través de la vida de un hombre. Y por eso, así como Él vivió, nosotros tenemos que aprender a vivir. No importa cuánto nos cueste. Nosotros tenemos que aprender a aplicar la palabra en todos los asuntos de nuestra vida. Porque cada vez que tú aplicas la palabra y tomas la palabra del Señor, estás tomando de la vida de Cristo para ti. Él dijo, las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Cuando tú vas a las palabras del Señor, esa palabra te da vida. ¿Sabe por qué Jesús pudo vencer a Satanás? Porque citó la palabra, porque se agarró de una palabra de Dios. Y el diablo que viene a traer muerte, y que viene a traer destrucción, y que viene a traer tentación, tiene que recoger sus motetes e irse. Porque él sabe que tiene un hombre enfrente que ha creído en las cosas que Dios ha dicho. Cuando el enemigo visite tu casa, cuando la maldición
maldición visite a tus hijos, cuando el mal quiera visitar tus posesiones, hermano, no lo enfrentes con tus palabras, enfréntalos con lo que está escrito y dile al diablo: escrito está, porque si tú usas lo que está escrito, escúchame, vas a tener la victoria. Hay momentos específicos en nuestra vida que necesitamos la palabra del Señor, que necesitamos que la palabra se haga una realidad subjetiva para nosotros. Es decir, que pueda ser aplicada a nuestra propia vida. Y no necesariamente tiene que ser un versículo, puede ser una expresión de la voluntad de Dios que te está haciendo por el Espíritu revelada en ese momento, y tú la recibes como iluminación de Dios. María, dice la Escritura en Lucas capítulo 1 versículo 38. Vamos a Lucas 1:38. Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esta mujer entró en contacto con un ángel que le llevó las palabras del Señor. Y cuando ella escuchó las palabras de Dios, se rindió a las palabras del Señor y dijo: he aquí tu sierva. Porque las palabras del Señor tienen que llevarte a rendirte. Ríndete ante las palabras del Señor. Tu conversión y mi conversión fue una obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu nos reveló esas palabras del Señor. Cuando el Espíritu habló nuestro corazón. Muchos de nosotros, cuando llegamos a Cristo, ya habíamos escuchado la palabra. Ya habíamos leído versículos, pero nunca esa palabra había cobrado vida en nosotros, porque esa palabra nos redarguyó y el Evangelio nos confrontó con nuestra realidad y nos mostró nuestra necesidad de Dios. Y si tú en esta mañana estás enfrentado a una realidad, el Señor te dice: porque necesitas rendirte a la palabra del Señor, como María se rindió y se puso a disposición de aquel que envió la palabra. Ella le dijo: he aquí la sierva del Señor. Recibió el rema de parte del Señor, y meses después la palabra de Dios se cumplió y la Virgen concibió a un hijo. Esas palabras del Señor que un día llegaron a sus oídos comenzaron a crear vida dentro de ella. Mis amados, cada vez que nosotros abrimos los oídos y el corazón a la palabra de Dios, la palabra comienza a crear vida. Hay algo que hoy está creando la palabra de Dios. La palabra de Dios entra en nosotros y comienza a formar dentro de nosotros algo que en su momento saldrá a la luz y se convertirá en una realidad. Hay promesas que en esta mañana están ya trabajando dentro de ti, se están moviendo dentro de ti. Hay palabras que Dios un día te dio, que tú estás viendo progresivamente cómo están llegando a su cumplimiento. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios viene a ti, la palabra no viene como palabra muerta, la palabra no viene como palabra literaria, la palabra viene como poder de Dios, la palabra viene como espíritu, la palabra viene como vida. Y en esta mañana usted va a salir por esa puerta con más vida de la que entró, porque usted está recibiendo hoy la palabra y usted se lleva algo en esta mañana. Quizá algo ya comenzó y la palabra lo está removiendo y lo está activando. Muchos quizás llegaron sin nada, pero se van a ir con una palabra de Dios, y esa palabra a su tiempo dará su fruto. Así como la promesa dada a María se manifestó y dio fruto en el tiempo del Señor. El ángel le habló a los pastores que estaban allí también y los convenció de que el rey de los judíos estaba a punto de nacer. Pedro oyó las palabras del Señor. Cuando Jesús le habló, y dice la Biblia, lloró amargamente.
La gente que escuchó a Pedro en el libro de los Hechos predicar, no solamente estaban oyendo textos de la Escritura, sino que también estaban recibiendo rema del Señor. Las palabras de Dios que los compungieron y los llevaron a esa gran multitud. 3,000 personas se convirtieron en ese día. ¿Por qué? Porque aunque un hombre estaba predicando la palabra, en las palabras del hombre también iban las palabras del Señor que estaban actuando con poder. Cuando usted comienza a estudiar la palabra, a leer la Biblia, y usted todos los días se levanta con una palabra de Dios en su corazón, en algún momento del día esa palabra va a surtir un efecto. Esa palabra que tú hoy estás almacenando no va a quedar allí vacía. Esa palabra que estás almacenando va a dar fruto. Esa palabra que estás almacenando va a comenzar a tomar cuerpo, y va a llegar el momento en el que la palabra de Dios se cumpla, y vas a poder decir, como dijo Josué, todas las palabras, todas las promesas que Dios le dio a Israel, todas se cumplieron. Llegará el momento en el que tú también llegarás a la misma convicción, llegarás a la misma seguridad. Te verás un día en el espejo y dirás, wow, qué diferente soy. No soy nada de lo que era, porque las promesas de Dios se han cumplido en mi vida, porque las palabras que un día recibí han llegado a su cumplimiento. Dios desea que tú entiendas sus palabras. Porque cuando tú recibes las palabras del Señor, las palabras de Dios te dan el discernimiento espiritual que necesitas para poder comprender. Primera de Corintios capítulo 2, del 12 al 14. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2, del 12 al 14, dice la Biblia, y nosotros, ¿quiénes? 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 Pero nada más los de los 4 que están aquí, ¿quiénes? Nosotros, dice la Biblia, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Alguien tiene que saber aquí que Dios ya concedió muchas cosas. Hay oraciones que ya salieron, que ya fueron respondidas, y hay respuestas que ya están a oraciones que aún todavía no se han hecho. Antes que salga la palabra de tu boca, ya el Señor la conoce. Hay respuestas que ya Dios tiene preparadas para ti a oraciones que tú ni siquiera has hecho. Pero el Señor es sabio y dice la Biblia a nosotros que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también ¿qué? Hablamos. No lo tengo quizá en mi mano, pero lo hablo. No lo tengo frente a mí, pero lo hablo. ¿Por qué? Porque sé que Él ya lo concedió, lo prometió y lo cumplirá. Será fiel para poner cada una de sus palabras en el lugar donde corresponde en mi vida. Dice la Biblia, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Alguien está siendo en esta mañana enseñado por el Espíritu Santo? Las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando tú lees la palabra del Señor, tu discernimiento se activa. El rema de Dios se activa. Muchas veces va el rema de Dios a activarse cuando oyes predicaciones. Hay mucha gente que a veces se acerca y me dice, pastor, aquel día que usted predicó, sentí que Dios me dijo esto y aquello. Y cuando yo recuerdo, yo digo, pero yo no dije eso. Pero él oyó la voz del Espíritu mientras yo predicaba. Y el Señor le habló específicamente a él. Porque probablemente lo que Dios le está diciendo hoy a Marlon no es lo mismo que lo que le está diciendo a Damián, ni lo mismo que le está diciendo a Lady, aunque todos están escuchando el mismo mensaje. Es decir, que Dios conoce la necesidad de cada uno. Y conforme a la necesidad de cada uno nos ministra de maneras independientes. ¿Sabe cómo se llama eso? Rema.
Yo estoy predicando la palabra de Dios y estoy impartiendo el logos del Señor, pero ese logo se está convirtiendo en un rema de manera independiente para cada uno. Y hay personas que probablemente están experimentando esta mañana este mensaje de una forma y otros lo están experimentando de otra forma, pero es la misma palabra que tiene multiforma, que tiene diferentes formas de trabajar en cada persona. Y Dios quiere darnos rema, ese rema que el Señor le dijo a ellos que iban a tener para poder estar delante de los gobernantes, delante de hombres de Dios, para hablarles la palabra. Nosotros necesitamos el rema de Dios, porque es el rema de Dios el que nos va a permitir vencer toda tentación. Jesús venció la tentación porque tomó la palabra del Señor, que en ese momento se convirtió en un rema para su vida. ¿Cuántos quieren usar rema? Necesita tener suficiente logos en su corazón. Necesita comenzar a leer. Para mí ha sido un ejercicio maravilloso de vida el libro de los Salmos. Porque el libro de los Salmos habla de experiencias de un hombre o de muchos hombres con Dios. Pero muchas de esas experiencias que yo veo en los Salmos también son mis propias experiencias. Y muchas de esas palabras han salido en el momento que las he necesitado. Por eso yo le invito a que usted haga el ejercicio y comience a dedicar tiempo. Esto no es fácil, no será fácil. Probablemente el primer día que te dispongas te dormirás a los 3 minutos. Comenzarás a pestañear a los 2 y te aburrirás a los 3. Pero tienes que continuar. Porque el que le da pereza no es a tu espíritu, es a tu carne. Tu carne es débil frente a esas cosas. Pero la Biblia dice que dentro de nosotros hay un hombre interior que se deleita en Dios. El Espíritu de Dios, Cristo viviendo en nosotros, se deleita cuando nosotros estamos frente a la palabra, cuando nosotros estamos orando y cuando tú comienzas a leer la Biblia. Hermano, van a haber momentos en el que tú vas a batallar espiritualmente y en ese momento que estás en esa batalla saldrá de adentro esa palabra para vencer esas fuerzas del enemigo que quieren venir contra ti, y entonces tendrás una espada poderosa para vencer también las fuerzas de las tinieblas que intentan destruirte. Jesús venció a Satanás con la palabra, y dice la Biblia que después de haber vencido el Señor a Satanás con la palabra, ¿qué pasó? Vinieron ángeles y le servían. Todo lo que el Señor necesitaba fue suplido después de haber usado la palabra y vencido con ella. Amado, llegó el tiempo de bonanza, porque no todo en la vida cristiana es batalla, guerra y proceso. También vendrán glorias, victorias y éxito. ¿Dónde está la gente aquí que se está preparando para algo grande? Después de todo proceso viene una gran victoria. Después de toda tempestad viene la bonanza. Hay gente que están entrando a la una y otros que ya están saliendo de esa. Para entrar a su bonanza en Dios, necesitarás la palabra del Señor que te lleve hasta allá. Y así como Dios le permitió al maestro vencer a su enemigo con la palabra, Dios quiere en este día alimentarte, alentarte, exhortarte, invitarte a edificar un futuro con la palabra del Señor. Quiero invitarte a que te coloques de pie, vamos a orar. Y yo le invito a familiarizarse más con la Escritura. ¿Cuántos quieren hacer ese compromiso en esta mañana? Familiarizarse más. Cómprese una Biblia. No son muy costosas. La gente dice la palabra de Dios no se vende. No, es que no te están vendiendo las palabras, te están vendiendo el papel y la carátula. Y esto cuesta. Así que si vas a una librería, te va a costar una Biblia. Pero hacer una inversión en un libro como este es una inversión que va a traer unos resultados poderosos. Pastor, no tengo plata. Bueno, tienes un celular, descarga por lo menos la aplicación. Y como recomendación, quita todas las aplicaciones que te distraen del primer plano de tu celular.
y coloca siempre las aplicaciones que tú necesitas usar más. Entonces quita todas las aplicaciones que te distraen, ponlas en segundo plano para que sea más difícil llegar a ellas. Y cuando prendas el celular, lo primero que aparezca ahí son las que realmente utilizas. Entre ellas, la palabra del Señor. Cada vez que le des un toque a esa aplicación, una palabra de Dios saltará para ti, para darte vida, para animarte, para alentarte. Probablemente hoy te levantaste, abriste la aplicación y una palabra de Dios saltó para ti en esta mañana. Entonces te invito a que nunca dejes la palabra del Señor. Recuerda la enseñanza del miércoles. Si no viniste el miércoles, ves a Facebook, ahí está la palabra. El proverbista dijo que la enseñanza es luz. Y probablemente usted necesite luz en ciertas áreas de su vida en las que necesita ser enseñado. Quizás necesita luz financiera. ¿Cuántos necesitan luz financiera aquí? Salir de tanta quebrazón financiera. Entonces usted le tiene que decir: Señor, enséñame. ¿Cómo es que se maneja la plata? Porque es que yo aprendí en el mundo a manejarla de una forma. Y siempre me falta, nunca tengo. Y probablemente me hace falta luz en esa área. ¿Cuántos creen que necesitan luz emocional para tener buenas relaciones en casa? Dígale: Señor, enséñame. Quizá por no ser enseñado por tu palabra soy tan arrogante en casa. Hay hombres y mujeres en casa que son muy arrogantes y que siempre creen tener la razón en todo. ¿No te has preguntado si quizás estás equivocado y que probablemente necesitas que alguien te enseñe? Y quizás yo no sea el más indicado, pero aquí tenemos al mejor maestro de todos los maestros, la palabra del Señor. Y ella te puede enseñar a ser el hombre que Dios quiere que tú seas, no el ogro en el que te has convertido. Dios quiere quizás que seas la mujer que Dios desea, no la cantaletera en la que te has convertido. Quizás aquí Dios tiene para ti la enseñanza en esas áreas de tu vida en las que permanentemente fracasas, tropiezas. Usted dígale al Señor en humildad, porque ¿qué le cuesta a usted ser humilde? Más perdemos siendo arrogante. Poder decirle, como el salmista le dijo al Señor: enséñame con tu palabra, límpiame con tu palabra, que tu palabra sea como un hisopo. ¿Saben lo que es un hisopo, verdad? El cepillo que se utiliza para lavar la botella. Y el salmista le decía al Señor: méteme el hisopo y lávame por dentro. Sácame toda esa suciedad que está en esta cabeza. Restriégame bien. Eso lo dice el salmista. Te puede decirlo también: Señor, lávame con hisopo. De pronto hay cosas ahí sucias que yo estoy considerando y eso no es lo que yo necesito. Y entonces el salmista dijo: y seré más blanco que la nieve. ¿Cuántos quieren ser más blancos que la nieve? Los negritos dijeron amén. José dijo amén. Melissa dijo amén. Marlon dijo amén. No, ya nosotros estamos así, ya ni modo. Pero mi espíritu sí necesita ser blanco. Aunque por fuera unos sean blancos, marrones, grises, caqui, por dentro todos necesitamos ser del mismo color, blancos como la nieve. Y el Señor dice que la forma de Él lavarnos, primeramente todos nuestros pecados, con la sangre de Cristo. Pero en esas acciones diarias, ¿sabe cómo el Señor nos lava? Con su palabra. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro y en reverencia al Señor dile a Dios: gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque he guardado en mi corazón tu dicho, Señor, para no pecar contra ti.